Muy bien. Estamos ya en la semana de enero. Estamos 3 de enero, que era la semana 4. ¿Sí? Nos tenemos esta semana de trabajo y la siguiente. Y después entramos ya al segundo parcial y yo les había comentado eso. Estamos por aquí en... Y en el cronograma, si ustedes se dan cuenta, hay una semana que dice exámenes de segundo parcial, de segundo a quinto semestre, y de aquí vienen jornadas académicas regulares, y ahí tenemos exámenes supletorios. Quiere decir que hay un intervalo después del carnaval, del miércoles, jueves y viernes, que yo les había dicho como repaso general estos 3 días. Bueno, la disposición que se ha dado es que en estos 3 días va a haber una feria virtual con el desarrollo de diferentes proyectos por parte de ustedes, ¿no? Entonces, en función de esto, tenemos todo un semestre, o bueno, para estas horas ya un segundo parcial para desarrollar un proyecto. Este proyecto va a ser un proyecto de clase y lo van a trabajar en grupos, como no somos muchos, grupos de 3 personas, ¿no? No sé si tal vez ustedes ya se conocen a la fecha o prefieren que yo les haga los grupos de trabajo, no hay problema. Ya. Entonces yo les voy a hacer los grupos. Bueno, por mi parte yo ya tengo mis 3 compañeros. Bueno, los 3 Ya. que vamos a ver. Solarte, ¿con quién más? Con Salazar Pineda y Granda Moyano. ¿Y? Granda Moyano. Ya. Listo. Entonces ustedes ya van a trabajar los 3. ¿Alguien más que quiera hacer grupo por afinidad? Ya. Los demás, yo ya les subo el listado de grupos de 3. Como somos 15, tendremos 5 grupos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y lo digo, y no lo dije antes de irnos de vacaciones, porque tampoco pienso que lo iban a desarrollar mucho. Vamos a buscar un proyecto de aplicación de la materia. En este caso, electrónica, al ser muy básica, podemos aumentar, porque es un proyecto como un amplificador, un relé, cosas así que manejamos en las prácticas, es muy bajo, ¿no? Es muy bajo para una feria virtual. Entonces, necesito que busquen, ya sean con Arduinos, ya sea que lo van a hacer tal vez con transistores, con relés, proyectos un poco más amplios, mucho mejor. Vamos a trabajar en estas ideas durante toda esta semana, ¿sí? Me pueden escribir, tal vez me pueden escribir por interno, me dicen, ¿saben qué? Esto de que lo podemos aplicar o no lo podemos aplicar. Lo que sí no vamos a poder hacer, y no me queda muy claro, pero ya les voy a consultar, sí podemos trabajar con otra asignatura para un mismo proyecto, ¿no? Creo que nosotros podríamos trabajar tal vez con la materia de sistemas de percepción. El problema es que la materia de sistemas de percepción seguramente trabaja con la materia de programación. Entonces son tres asignaturas para un mismo proyecto. Tendría que ser un proyecto muy grande. No sé si tal vez ya están desarrollando con ellos algún proyecto en específico. Eso le iba a comentar, no le he dicho nada al ingeniero Clever porque con él estábamos planificando un proyecto para realizar, proyecto del semestre. Entonces dijo él que iba a hablar con usted, con el ingeniero de sistemas también me parece que él. Ya, muy bien. Yo le voy a preguntar al ingeniero
Le voy a preguntar más o menos qué tiene en mente. Si es, y aquí pongo mucho énfasis, para mí, si los proyectos son de, que diga que van a ser, se vean complejos, ¿no? Que se vean un poco grandes, yo encantada de la vida, y destino también mi puntaje hacia eso. Pero ahora si me van a salir con un proyecto sencillo, que sí, que no, y lo quieren aplicar para no sé cuántas materias, ahí sí no, ¿sí? Entonces yo ahorita, terminando la clase, le pregunto al ingeniero, dependiendo de lo que él me diga, y me diga sí, si hay proyectos, ¿con ellos ya tienen el tema? ¿Con él ya tienen el tema? ¿O todavía no? Sí, algo así nos mandó a hacer un robot para Ya, esas peleas, como era algo así. un seguidor de línea, bueno, si es el caso, lo podemos manejar. Entonces yo estaré conversando y si aquellos, de aquí alguien tal vez no toma programación. No, muy bien, perfecto. Entonces yo converso con él porque tal vez como ya salimos a las festividades navideñas ya no me dijo nada. Entonces, dependiendo de eso, yo les digo, sí, pueden darme el proyecto de él también en mi clase, porque es electrónico, ¿no? Y en realidad con quien tendríamos que unirnos sería con percepción y con programación. Y si vemos que no es factible, hacemos otro proyecto, ¿no? En grupos de 3. Muy bien. Eso era lo único que quería comentarles. Estar atentos, yo ya les pongo por el WhatsApp y por el Classroom si aceptamos o no esa disposición. ¿Sí? De trabajar con las demás asignaturas y lo hacemos así. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Muy bien. Por el momento no, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase que corresponde el día de hoy. Recordarles que habíamos quedado que la evaluación del primer parcial sería para el día miércoles, ¿verdad? Si estamos claros, ¿verdad? O tal vez si a alguien se le pasó por alto para que lo tenga, ¿no? A ver. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Compartir la información. Ya, muy bien. Vamos a empezar esta semana ya con un nuevo tema, ¿no? Las semanas anteriores vimos lo que eran los relés electromagnéticos, vimos una parte de fundamentos de señales que eran necesarios. Y ya vamos a ir viendo en el recurso del semestre para que eran necesarias estas terminologías. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los diodos semiconductores, ¿sí? Para hablar de diodos semiconductores tenemos que definir primero qué es un material semiconductor, ¿sí? Y de aquí vamos a leer un poco las definiciones que tenemos. Dice, pues, son elementos que tienen una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor y superior a la de un aislante. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y recordar lo que en algún momento han de haber comentado en el primer semestre, ¿sí? Habían los materiales conductores que eran ideales, que dejaban pasar la corriente, ¿verdad? Y habían elementos como las resistencias que no permiten el paso de corriente. A ver, ¿quién recuerda, quién me puede citar un material conductor? El cobre. El cobre, muy bien, es considerado un material conductor. ¿Y un material aislante? El vidrio. El vidrio, ¿verdad? No conduce electricidad. Entonces, hay los materiales que permiten el paso de corriente y hay otros que no se le escucha. Sí. ¿No me escuchan, chicos? Por mi parte, sí, ingeniera. No, Yo sí. igual se escucha. Ah, ya, muy bien. Y en la mitad están los materiales semiconductores, que si bien es cierto, permiten conducir,
pero ofrecen cierta resistencia. Y aquí vamos a encontrar dos materiales semiconductores que son su uso muy difundido en la industria, que es el silicio y el germanio. Actualmente, ¿con quién se trabaja? ¿Con qué material se trabaja más? Es con el silicio, porque es el que encontramos más en la naturaleza, porque es con el que se ha desarrollado más los avances tecnológicos. Por lo tanto, el material más utilizado es el silicio. Pero ustedes dirán, o tal vez ya les hayan comentado, ¿por qué se utilizan los materiales semiconductores y no utilizamos materiales conductores para hacer los circuitos electrónicos? ¿Quién me dice o quién ha leído al respecto? Un ratito para cerrar acá. Ya. ¿Quién me dice o quién ha oído por qué utilizamos los materiales semiconductores para el desarrollo de la electrónica y no los materiales conductores, que son los que suponen que nos van a permitir una mayor conductividad? ¿Quién ha escuchado, quién ha leído o tal vez les han dicho en clase? A ver, Freddy. Estaba Freddy, creo. Cristian, Scarly. A ver, tengo una idea, pero no sé si estará bien. A ver, dígame. Se podría decir que es como que para controlar más la corriente, tener un manejo más fácil, de que solo los materiales de conducción serían solo el paso de la corriente nomás, mientras que los semiconductores serían un control a la corriente. Ya, muy bien. ¿Va por ahí? Tal vez sí. Muy bien. ¿Quién me dio por ahí la respuesta a algo? No le vi quién me... David, ¿no? Yo diría que el material semiconductor, al ser superior a la de un aislante, este permite fácilmente que se fluya la corriente eléctrica. Ya. Muy bien. Por ahí van las ideas. Muy bien. Gracias, chicos, que respondieron, ¿no? Los También materiales... es para que no haya una sobrecarga, ingeniera, ¿o no? Va relacionado, ¿no?, con ese manejo de la corriente. Ya les voy a comentar por qué va relacionado con el manejo de la corriente. Muy bien. En la electrónica, ustedes se habrán dado cuenta que el objetivo de la electrónica siempre es reducir el tamaño de los dispositivos, ¿sí? Cuando hablamos de electricidad, es una rama muy diferente a la rama de la electrónica. La electricidad trabaja con equipos más robustos, como por ejemplo transformadores, como motores, como líneas de media y alta tensión y de baja tensión de la electricidad que llega a nuestras casas. Entonces, si nos damos cuenta o hacemos un pequeño análisis ligero, pues son elementos grandes, ¿no?, dentro de una instalación eléctrica. Mientras que, por ejemplo, la electrónica se basa en el desarrollo de dispositivos, pero sabemos que hoy en día tiene que ser todo más pequeño. Por ejemplo, el celular el que es más delgado es el mejor, el que está más bonito, o la computadora, la que es más delgada, la que le ven más slim, esa es el top, ¿no?, de las computadoras. Igual cuando ustedes ahora que van a desarrollar los robots, el robot que logran hacerlo, ubicar correctamente las partes, y es el que es más ligero, es el que va a ser más velocista, ¿no? Por ejemplo, si es el caso del seguidor de línea, hay que buscar que sea ligero. Entonces, por ejemplo, ahí buscamos, en vez de utilizar un Arduino, una placa muy grande, ya nos toca utilizar, por ejemplo, un Arduino Nano. ¿Por qué? Porque tenemos que ir optimizando, ¿verdad? Porque queremos que nuestro robot sea más rápido. Entonces, el peso lo tenemos que ir optimizando. Entonces, todas las placas que ustedes van viendo cada vez son más pequeñas, porque la electrónica eso es lo que busca, desarrollar elementos,
pero que sean más pequeños. Entonces, si nosotros en electrónica desarrolláramos con materiales conductores, tuviéramos el siguiente problema. Los materiales conductores tienen un coeficiente de temperatura positivo. Es decir, a mayor temperatura, ¿sí? A mayor temperatura dentro del dispositivo, va perdiendo su capacidad conductiva, ¿sí? Mientras que los materiales semiconductores, a mayor, ellos tienen un coeficiente de temperatura negativo, ¿sí? A mayor temperatura, conserva sus propiedades conductivas. ¿Qué quiero decir con esto? Al ser elementos tan delgados, cada vez más pequeños, es obvio que van a sufrir del recalentamiento. Y ustedes de aquí en adelante, contra uno de los factores que siempre van a tener que luchar es contra el calentamiento en sus dispositivos, que es producto del simple funcionamiento del flujo de la corriente. Por eso les decía que sí, más o menos va por ahí, ¿no? Por ese flujo de corriente que debemos controlar a través de los dispositivos, porque el flujo de corriente puede generar calor excesivo. Y si tenemos piezas más pequeñas, hay mucho más calor, ¿sí? Entonces, si nosotros pusiéramos solo materiales conductores, ¿qué es lo que pasa? Nuestros dispositivos se recalentarían, ¿verdad? Y van perdiendo su capacidad conductiva. En cambio, nosotros no queremos que si nuestro teléfono se empiece a calentar, ¿verdad? Nosotros queremos que esté normal, si se llegase a calentar, funcione normalmente, que es un poquito tibio, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ¿no? Haciendo referencia a un dispositivo electrónico como es el celular, ¿sí? Pero los materiales semiconductores por sí solos no son tan buenos para conducir la electricidad. Se deben someter a procesos químicos para mejorar sus capacidades conductivas. Y estos procesos químicos para mejorar se conoce como dopaje. Entonces, de aquí en adelante, cuando yo haga referencia a la palabra dopaje en electrónica, va a significar agregar impurezas a un material semiconductor puro, como es el silicio, como es el germanio, le vamos a agregar impurezas, ¿sí? Para mejorar su capacidad conductiva, porque por sí solo no es tan bueno, ¿sí? ¿Qué materiales están desarrollados? Pues si digo que lo ideal siempre es tener materiales semiconductores, pues todo lo que interviene en la electrónica están hechos de ellos, como son los diodos, ¿sí? Los transistores, las placas de circuitos integrados, ¿sí? Entonces, aquí pues una pequeña imagen, ¿no? Que hace alusión a todos los elementos que nosotros vamos a encontrar materiales semiconductores. Por ejemplo, en el diodo LED no es el silicio, no es el germanio, pero sí es el arsenuro de galio, que es una combinación de dos materiales semiconductores, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a analizar un poquito de manera un poco química el comportamiento del material semiconductor, ¿sí? Para poder analizar el comportamiento tenemos que hablar del átomo de Bohr. Pero cuando recordemos ahora el átomo, vamos a nuestras clases de ciencias naturales que nos daban en la escuela, ¿no? ¿Qué nos decían que era el átomo? Era el elemento más pequeño, ¿verdad? Que existe. Eso nos decían siempre del átomo. Y cuando yo digo átomo de Bohr, estoy haciendo referencia a esta gráfica que nos enseñaban, ¿no? Que era el sistema planetario, en el cual en la parte teníamos el núcleo, ¿verdad? En la parte central, y nos hacían dibujar un sistema planetario. Aquí está dibujado un poco diferente, pero era básicamente esto, ¿no? Un sistema planetario era la forma como representábamos el átomo. Y por aquí teníamos como cuando tenemos los planetas, ¿no? Pero aquí teníamos electrones. Muy bien, ¿sí?
Entonces, el átomo de Bohr hace referencia a esta representación gráfica que conocemos actualmente, ¿no? De manera didáctica dijeron, ¿no? Así vamos a representar el átomo. Muy bien. La parte del núcleo, si ustedes recuerdan, tenían los protones, ¿verdad? La parte del neutro quiere decir, perdón, la parte del núcleo, ¿sí? Los neutrones, perdón, ¿sí? En el donde tenían cargas que no eran ni positivas ni negativas. Entonces aquí lo que nos dice, el núcleo se compone de partículas sin cargas llamadas neutrones, ¿sí? Y vemos que alrededor pueden estar orbitando cargas positivas que se conocen como protones y las que están más alejadas al núcleo se conocen como electrones. Recordemos que los protones eran cargas positivas y que los electrones eran cargas negativas, ¿sí? Cuando hablamos para entender el funcionamiento de los materiales semiconductores, debemos establecer bandas de valencia. Y aquí yo lo voy a resumir. Lo voy a resumir porque tiene un comportamiento un poco complejo, ¿no? Entonces, tenemos el átomo de Bohr, donde tiene su núcleo, ¿no? Y habíamos dicho que tiene como órbitas alrededor, ¿sí? Como un sistema planetario. Muy bien. Y por aquí tenemos cargas. Muy bien. Normalmente el núcleo sabe ser neutro, es decir, tiene neutrones. Y por aquí vamos a ver un flujo acumulado de cargas positivas en el neutro. En el núcleo, perdón. ¿Okay? Y alrededor vamos a ir viendo que van a estar orbitando electrones, que eran cargas negativas. Para poder entender el flujo o la fuerza que puede tener nuestro material semiconductor, lo vamos a representar en bandas de valencia, y las bandas de valencia van a hacer referencia a nuestras órbitas del átomo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener y banda de valencia, ¿sí? Perdón, cada uno de estos niveles se los va a conocer como bandas de energía. Entonces aquí tengo una banda de valencia y yo voy a utilizar, mi primera banda va a ser la banda de valencia. La segunda yo le voy a decir que es la banda prohibida. Y la última va a representar la banda de conducción. ¿Por qué la banda prohibida, Inge? Ya les voy a explicar qué significa la banda prohibida. Cuando nosotros hablamos de bandas, ¿sí? Se conocen como bandas de energía, ¿sí? Las bandas de energía ya vemos que son estas tres que les acabo de escribir aquí. Y cuando digo bandas de energía, quiere decir que cada una, los electrones tienen que tener cierta energía, ¿verdad? Estos electrones tienen cierta energía de acuerdo a la banda donde se encuentra, ¿sí? Entonces, los que están más cerca del núcleo, por ejemplo, los que están en la banda de valencia, que están más cerca del núcleo, tienen menos energía, ¿sí? Porque están cerquita, ¿no?
Los que ya están en la banda de conducción quiere decir que tienen más energía, ¿sí? Porque pudieron romper esa atracción, ¿sí? Recordemos lo que nos enseñaban en electrotecnia. ¿Qué nos decían? Cargas iguales. ¿Qué nos decían de las cargas? Cargas iguales no se atraen. No se atraen. Correcto, las cargas iguales se repelen. Y las cargas diferentes Hay atracción. se atraen, ¿verdad? Entonces, en el núcleo, como hay cargas positivas, que son los protones, ellos atraen a los electrones, ¿sí? Entonces, estos electrones se les hace muy difícil irse de aquí, ¿sí? Se les hace muy difícil irse de la banda de valencia. ¿Por qué? Porque ellos se ven atraídos por esos neutrones, ¿sí? Entonces, ellos quieren quedarse aquí en la banda de valencia. Y quienes llegan a la banda de conducción, ¿sí? Es los que se conocen como el flujo de electrones, ¿sí? Si yo logro tener cargas negativas en la banda de conducción y mientras tenga más, estos son los que se conoce como el flujo de electrones o el movimiento de electrones. ¿Y quién me dice qué representa el flujo de electrones a través de un material? Corriente. La corriente. Corrientes. Muy bien. Entonces, los materiales que logran suministrar energía y que logran traspasar esta banda de energía. Pero es que aquí ustedes recuerden que los electrones se sienten atraídos por ese neutro, por ese núcleo, porque ahí están las cargas positivas. Ellos se sienten atraídos, ¿verdad? Entonces ellos tienen que superar una gran cantidad de energía para poder llegar a la banda de conducción y finalmente generar un flujo de electrones a través de la banda de conducción. Y esto va a definir si un material es un buen conductor o no es un buen conductor, ¿sí? No sé si, por eso se le conoce como la banda prohibida. ¿Por qué? Porque es esta barrera que debe cumplir o que debe saltar el electrón. No sé si ahí, Henry, ¿no? Y si logra salir de ahí, ingeniera. Ya, muy bien. Entonces el electrón, como él se sentía muy atraído por esas cargas positivas, logra tener energía. Pero ¿cómo logra tener esta energía? Pues suministrándole una excitación. Ya habíamos dicho que excitar un elemento o excitar un circuito era aplicar una fuente de tensión, ¿verdad? Entonces, si yo logro excitar este dispositivo, ¿sí? Él va a tener la suficiente energía, este electrón, para romper esta banda prohibida, para saltar aquí primero, ¿sí? Y si la energía es todavía fuerte, es lo suficientemente fuerte, el electrón logra saltar a la siguiente y la última banda de conducción. Quiere decir que aquí los electrones tienen suficiente energía para poderse alejar del núcleo. Y ahí es donde vamos a poder producir la corriente o lo que se conoce como el flujo de electrones, que es la intensidad de corriente. No sé si me entendió ahí, Henry. Pero tal vez todo lo que sucede, eso es en cuestión de segundos, ingeniera. Por supuesto, hablamos hablando del átomo, ¿no? Entonces simplemente estamos analizando un comportamiento que no va a ser perceptible, ¿no? Ni siquiera en segundos, ¿no? Va a ser más imperceptible de lo que cree, ¿no? Entonces aquí tengo yo una representación. Tengo el aislante, tengo el semiconductor y tengo el conductor. Aquí el 0 representa que hay una energía nula. Quiere decir que estamos más cerca del núcleo. No tienen energía, ¿sí? Vemos que hay electrones que van a estar en la banda de valencia, ¿sí? Y vemos que en los materiales aislantes, la banda prohibida
es mucho mayor o requiere de mucha más energía para poder llegar a la banda de conducción. Por lo tanto, si yo tengo un material aislante, como nos decía, voy a ver aquí, Oliver creo que fue, ¿no? Como nos decía Oliver, ¿no? El vidrio. Si yo le llego a suministrar al vidrio una cierta caída de tensión o lo quiero excitar a ese elemento, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque su banda prohibida es demasiado grande, requiere demasiada energía para poder llegar los electrones a este punto y generar un flujo de electrones. Por el otro lado vemos los semiconductores. Vemos que la banda prohibida es mucho menor, ¿sí? Por lo tanto, aquí sí es posible que yo vaya a tener un flujo de electrones. Acá no es posible. Y finalmente vemos que en los materiales conductores, la banda prohibida prácticamente es nula. Por lo tanto, yo al excitar un material conductor, él va a pasar inmediatamente a la parte de conducción, ¿sí? Entonces aquí un resumen de lo que he dicho, ¿no? Los electrones se encuentran en la banda de valencia, normalmente están ahí, ¿no? Necesitan adquirir un nivel de energía conocido como la banda prohibida para pasar a la banda de conducción, donde los electrones son libres de moverse por todo el material, generando así el flujo de electrones conocido como la intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No todavía. Muy bien. Entonces aquí es importante lo que ya hemos hablado un poco, ¿no? Vemos que las propiedades eléctricas de un material van a depender básicamente de esta construcción intrínseca o propia de los materiales, ¿sí? Aquí simplemente he puesto un ejemplo de algunos materiales aislantes, es decir, que no conducen corriente eléctrica en condiciones normales. ¿Por qué pongo en condiciones normales? Porque si yo ya le hago un proceso de dopaje o alguna combinación, pues ya no estamos hablando de materiales puros y ya el comportamiento no va a ser igual. Ejemplos de materiales aislantes: el hule, el plástico, el vidrio, la mica, el cuarzo. Materiales conductores: el cobre, la plata y el oro, ¿no? Sabemos que uno de los materiales conductores, el mejor material conductor que tenemos, pues es el oro. También es un material muy estable, el oro, con quien se puede trabajar fácilmente. Sin embargo, el conductor, que es el oro, es muy costoso, ¿no? Vemos que en electrónica solo ciertos materiales que requieren un gran trabajo, como son los discos duros, ciertas partes de los celulares, tienen el oro, ¿sí? Porque eso es un material bastante estable para trabajar. Y cuando yo siempre hablo de referencia estable, estamos hablando de temperatura. Recordemos siempre que el problema va a ser ese, ¿no? Un flujo de corriente por un elemento muy pequeño y que puede generar mucho calor, ¿no? Entonces vemos que aunque es estable, vemos siempre en los procesadores está al ladito el ventilador, ¿verdad? En las computadoras que eran de escritorio.